De la mañana. Vamos a abordar ahora un tema sumamente importante, especialmente porque el día de hoy, jueves 2 de mayo, es el Día contra el Bullying. Este día fue creado por la UNESCO en el año 2013 y a partir de entonces ha cobrado cada vez más relevancia. Los países involucrados en esta problemática, que creo que somos prácticamente todos en el mundo, nadie se salva, vamos tomando conciencia y podríamos incluso empezar a prevenir antes que remediar las consecuencias del bullying, que es lo que ha ocurrido todo este tiempo. Jessica Sampe, psicóloga, pero además es gerente de educación de Innova Schools, está con nosotros esta mañana para hablar de este tema. En el año 2023, Jessica, bienvenida, gracias por acompañarnos esta mañana. 12.574 estudiantes de inicial, primaria, secundaria, han sufrido algún tipo de violencia por parte de sus compañeros. Hablamos de golpes, insultos, tocamientos indebidos, acoso, un aumento del 60% con relación al reporte del año anterior, del 2022. ¿Por qué? Si se supone que estamos visibilizando mucho más y tomando conciencia sobre esta problemática. Así es, Mávila, buenos días, gracias por la invitación, sobre todo en este día donde queremos traer a la mesa la problemática que significa la violencia en las escuelas. Recordemos que la violencia que pasa en las escuelas no está aislada de lo que pasa en nuestra sociedad y últimamente nuestra sociedad no está teniendo los mejores indicadores de pacífico, ¿no? No somos una sociedad pacífica, sino más bien nos estamos convirtiendo en una sociedad violenta, con lo cual también eso se ve reflejado en las escuelas. Por ello, este día se vuelve mucho más relevante e importante para lo que acabas de mencionar, Mávila, que es la prevención. La prevención en los colegios es un tema muy serio que debemos de tomar en cuenta, no solamente por los registros que muestran actualmente un alto índice de casos. El año 2023, recordemos que venimos de un periodo de pandemia. Claro. ¿Qué impacto puede haber tenido la pandemia en este incremento? Muchísimo, porque la escuela es el segundo espacio de socialización de los estudiantes después de la familia. Entonces, esos espacios no se dieron durante 2 años y medio más o menos, porque el 2022 que regresamos a la escuela, los colegios fueron los últimos en retornar a la presencialidad. Entonces, eso afectó muchísimo. Por ende, el trabajo que tenemos que hacer como sociedad y como escuela se vuelve mucho más relevante, sobre todo en la prevención. Hay una variante del bullying, llamado también acoso escolar, que es el ciberacoso. Y esto es tanto más importante que se inicia o se acentúa durante el periodo justamente que no hay clases presenciales, pero se ha mantenido después. ¿Qué se puede recomendar frente a esto? Porque aunque esté uno en su casa, puede ser objeto de mofas, de presiones, de insultos y de manipulación vía Internet. Con el uso de las redes sociales se ha incrementado el ciberbullying. Antes de la pandemia incluso, nuestra casa era un lugar seguro, donde nosotros teníamos un respiro incluso de estos actos de violencia. Hoy en día, con las redes sociales, no hay lugar seguro y el hogar tampoco se ha convertido en ello. ¿Por qué? Porque recibimos estos mensajes, los estudiantes, los niños, los adolescentes, reciben en casa estos mensajes a cualquier hora, en cualquier lugar. Entonces, el bullying se ha extendido a 24 horas del día, 7 días a la semana, y en los estudiantes el impacto ha sido muy fuerte, sobre todo en la salud mental de los estudiantes. ¿Cómo reconocer que un muchacho, un niño o una niña es víctima de bullying? Lo primero que hacemos es esta unión que tiene que haber entre las escuelas y las familias. Cualquier indicio que hay en la escuela o en el hogar debe ser comunicado. ¿A qué nos referimos con esto? Principalmente es cuando hay un cambio en el comportamiento del hijo o de mi hija. Y esto puede ser hacia la introversión, que puede
estar muy aislado, no se comunica, o puede ser todo lo contrario, se vuelve más irritable, más agresivo. Eso es uno de los indicadores. El otro es el bajo rendimiento que pueden tener, el querer dejar la escuela, por ejemplo, el no querer ir a la escuela. En los más pequeños ese es un síntoma importante. Ellos dicen, no, mamá, no quiero ir al colegio, y claro, uno por cucharitas tiene que sacarles ahí, de pronto la respuesta, y te dicen, bueno, y cuando la madre explora se da cuenta con esta realidad, pero ya el asunto está instalado y es difícil revertir, porque cómo se reinserta, por mucho que se corrija, ese niño cómo recupera la confianza en los compañeros que lo han buleado. Así es. Y por eso es importante trabajar desde la escuela en temas de prevención, en temas desde la autoestima, desde el reconocimiento del otro como diferente. Y un tema importante es el respeto, y el respeto a la diversidad. Porque estos temas de bullying y de acoso generalmente suceden cuando hay alguna diferencia en el otro. Claro. Vemos esa diferencia. Quería de contextura física, sí, de características personales, hasta de la forma de hablar. Claro, que antes nos parecía una broma, decir, míralo, es un gordito, o mira qué chato es, ¿no? Pasaba, pero no, en realidad no tomábamos conciencia del impacto que podía tener a la larga que repitiéramos constantemente esa broma que era para nosotros. Vamos a ir a la pausa, pero yo quisiera preguntarle, porque hace algunos meses se presentó el caso en un colegio de muchachitos en secundaria que utilizaban fotografías de sus compañeras, tomaban las fotografías de las redes sociales, sea Facebook o Instagram, y luego les colocaban pues cuerpos desnudos. Pero además iniciaron un negocio estos niños, empezaron a vender esas imágenes. Hasta ahí llega el brazo tecnológico hoy, es decir, nuestros ojos, nuestros oídos tienen que estar mucho más atentos, porque hoy las plataformas para ejercer bullying son mayores, ya no se reducen únicamente al aula en bullying. Estamos conversando con Jessica Sampe, psicóloga y gerente de educación de Innova Schools, y yo le había planteado el análisis de una situación que se dio que nos sorprendió a todos porque saltó a los medios de comunicación. Sin embargo, no creo que haya sido la primera vez que ocurría. Un grupo de chicas de secundaria, segundo, tercero de media, denunciaban a sus compañeros por haber utilizado fotografías suyas y haberlas manipulado. Y luego armado una serie de carpetas, ¿no?, con sus fotos desnudas ellas, con la manipulación que se puede hacer ahora con el uso de la tecnología, para iniciar un negocio. Los chicos vendían estas carpetas o estas fotos entre ellos, entre sus compañeros. Entonces uno diría, ¿había un adulto detrás o es que los chicos por motu propio iniciaron esto? Pero lo importante era que estas chicas habían alzado la voz y habían dicho, queremos que nuestras autoridades en el colegio hagan o tomen decisiones sobre este tema. La importancia, obviamente, de que la autoestima de estas muchachas esté elevada, pero ¿qué deberían hacer los colegios? Porque recuerdo que en su momento el colegio no sabía cómo administrar la situación. Sí, Mávila, como tú dices, la parte formativa y la parte de prevención es clave para que en casos o situaciones como las que mencionas sean los propios estudiantes quienes denuncien y quienes hablen. En muchos casos, las víctimas de agresión o acoso escolar no son capaces de poder denunciar. Y ahí la escuela tiene un papel importante. Primero, en esta parte de la formación, se cree que las competencias o habilidades socioemocionales están dadas y son estáticas. Y ahora sabemos que no, se desarrollan, se trabajan y se tienen que practicar en la escuela para que en situaciones extremas como la que mencionas, sean los propios estudiantes quienes denuncien, quienes reclamen sus derechos. Por otro lado, es la comunicación que tiene que haber entre las familias y las escuelas. En este caso, las chicas fueron quienes levantaron su voz, pero hay en otros casos que no. Entonces, por ende, cuando existen estos signos, es importante que los estudiantes en las escuelas tengan un adulto referente a quien contactar. O en la casa, sea la familia, esté cercana, esté atenta de estas situaciones que pueden pasar en las escuelas y además estén informadas. Muchas veces cuando es el uso de redes, los papás decimos, eso no es de mi generación, y nos excluimos muchas veces de investigar qué cosas están sucediendo en redes sociales en relación con los adolescentes. Los adolescentes ahora están invadidos por mucha información que no debería llegar todavía para las edades que tienen. Sin embargo, en las redes sociales los filtros fallan y
somos las familias y las escuelas quienes que tenemos que estar listas para cuando suceden los casos. Ahora, existen en las escuelas y tiene que haber ya esto también por normativa, protocolos para actuar y no esperar que un caso suceda para recién podernos a pensar qué vamos a hacer. Cuando se dan estos casos de violencia, lo primero que tenemos que hacer es tomar acción dentro de la escuela. Existen protocolos establecidos y deben ponerse en práctica. Es importante también la parte comunicacional como estamos haciendo ahora, ¿no? Es importante que las familias, que los profesores mismos reciban información y formación en relación al tema. Muchas veces se cree que el bullying es en mi generación, me hacían bullying, yo veía bullying y no pasa nada. Sin embargo, vemos la sociedad en la que estamos, porque el bullying no se queda ahí, en ese momento de la infancia o de la adolescencia. Existen estudios que muestran que los agresores tienen mayor probabilidad de seguir siendo agresores de adultos, que los agredidos tienen en el futuro sufren muchas consecuencias en su salud mental, ansiedad, irritabilidad, incluso ideas suicidas, ¿no? Entonces, sí hay consecuencias como sociedad cuando el bullying se genera en edades tempranas. Señora Sampe, hay un tema que es a veces delicado en algunas familias, que es el hecho que los hijos no quieren contar a sus padres lo que están sufriendo, sea porque tienen vergüenza, sea porque no quieren molestar a los padres, o sea porque no quieren que los padres vayan al colegio para hacerlos más ridículos aún ante los ojos de los que hacen el bullying. ¿Qué es lo que recomienda usted? En el caso de las familias es importante, como te decía, no solamente informar, sino formar. Cuando uno trabaja de estos temas en la escuela con los estudiantes, también tiene que trabajar con las familias, de la importancia no solo de estar a la defensiva, sino también formar a los chicos. La autoestima no se genera solo en los espacios de la escuela, se genera en espacios también de la casa, ¿no? Pero si no revalorando. Pero si no quieren contar a sus padres. Si no quieren contar, esa confianza también la tienen que encontrar en sus adultos en la escuela, como le decía. Claro, de repente un profesor en el que, ¿no? Un profesor en el que confían. Generalmente son los tutores, pero no siempre son ellos. Muchas veces en las escuelas, por ejemplo, que tenemos nosotros, es la enfermera, ¿no? Quien se vuelve en la persona de confianza y quizás más ajena, ¿no? Entonces, muchos de estos niños llegan a la enfermería con dolor de estómago, con un poco de náuseas, y es la enfermera quien empieza a conversar con ellos, y ahí es donde los estudiantes se abren un poco más. Entonces, al primer indicio que uno encuentre de cualquier adulto en la escuela, es importante informar y activar todos los protocolos. Señora Jessica Sampe, muchísimas gracias. Recuerdo que usted es una psicóloga, pero además era gerente de educación de Innova School, que es un grupo de 63 escuelas, que en realidad respaldadas por el grupo Intercorp, ¿no? 63 escuelas, que ya es una cantidad significativa y que mucho trabajo le darán. En todo caso, nuestra solidaridad contra todos los que luchan contra esa forma de violencia que hay en las escuelas que designamos con la palabra inglesa bullying. Muchas gracias. Es importante poder estar todos informados. Los medios de comunicación como estos espacios son muy importantes para sensibilizar y hacer evidente que esta problemática la tenemos que trabajar en conjunto. Gracias por la invitación. Acá nos tiene, porque no hemos olvidado nuestra época de escolares y lo mucho que se hacía bullying ahí. No le contaré. No le vamos a hablar de nuestras desgracias personales, pero todos hemos sufrido eso de alguna manera. Muchísimas gracias. Queremos que no se repita más. Bueno, ojalá que así sea. Muy buenos días y transmitan nuestros saludos a sus colegas en la lucha contra el bullying el día de hoy, que es el Día Mundial de la Lucha contra este flagelo. Muchas gracias.